Es un gran gozo en el Señor saludarlos, estimados hermanos, y a la vez darles la bienvenida a este espacio donde en otras oportunidades nos hemos encontrado para reflexionar en algún punto de las Sagradas Escrituras. Por supuesto, muy agradecido con el Señor porque Él permite las condiciones que son la expresión de su santa voluntad para volvernos a encontrar. A los hermanos de este espacio, a quienes agradezco en el nombre del Señor, porque son instrumentos que el Señor también ha llamado para la gloria de su nombre en este servicio tan especial, y a ustedes por sus oraciones. Y los saludos fraternales, a los cuales son bienvenidos en el amor del Señor. En esta oportunidad, mi deseo es compartir con ustedes un tema sumamente interesante, que podríamos decir que se refiere a la excelencia de una cualidad o virtud que como creyentes estamos llamados a practicar o a buscar permanentemente para agradar al Señor. Quiero con la ayuda del Señor llevarlos a la lectura inicial, aquí en la primera carta de los Corintios, capítulo 13 y versículo 13. Y acá mismo vamos a extraer esta enseñanza especial de la palabra del Señor. Dice aquí: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es bendita la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo que está escribiendo a los hermanos que se ubican en la región de Corinto. Hay algo especial aquí. Él ha venido desarrollando ampliamente el tema de los dones espirituales. Su propósito ha sido aclarar en realidad a los hermanos cuál es el objetivo principal de los dones y cuál es el correcto ejercicio de estos para bendición de los demás. Llama la atención también que al finalizar esta exposición, el apóstol Pablo les habla a los hermanos de que les va a mostrar un camino más excelente. Él va a desarrollar el tema del amor, el cual en el capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, de veras es un tema sumamente importante. Ahora bien, estimados hermanos, cuando hablamos acerca del tema del amor, la palabra amor es la palabra más manipulada, más tergiversada. Esta expresión es, vamos a decirlo así, la más manoseada a nivel del concepto que se maneja en la generalidad. Yo creo que es también importante reconocer que existe un concepto mundano acerca del amor y un concepto bíblico o un concepto espiritual del amor. Y en esto debemos tener mucho cuidado para no acudir a estos temas con esas ideas preconcebidas que muchas veces no nos permiten el discernimiento adecuado de qué es lo que el Señor nos quiere decir y cómo aplicarlo a nuestra vida personal. Ahora, también, estimados hermanos, debemos pensar en lo siguiente. Las principales palabras griegas que se traducen amor son agapao y fileo. Hablemos de la primera palabra, agapao. Esto significa un amor profundo, en realidad. Es el amor abnegado, es decir, el amor que no espera nada a cambio. Una de las expresiones más grandes de este amor es el darse hacia los demás sin esperar nada a cambio y tampoco sin medir el costo que esto significa. En cuanto a fileo, por su parte, este está más relacionado con ese afecto que existe entre compañeros o amigos. Es la palabra que más se utiliza cuando queremos hablar acerca de amistad, fileo.
De allí se derivan otras palabras como por ejemplo filantropía, que se refiere a la benevolencia o al amor hacia el ser humano procurándole el bien. De tal manera que quien la practica se le llama filántropo, se le dice que es un filántropo. Por aparte también podríamos hablar de la expresión Filadelfia. Esta expresión tiene más relación acerca del amor entre hermanos. Filadelfia, el amor entre hermanos. Ahora, estimados hermanos, para poder entender la diferencia entre ambos en la aplicación práctica, hay un párrafo de la palabra del Señor que nos ilustra de una manera maravillosa. Y esto se encuentra en el Evangelio que escribe Juan. Aquí encontramos un detalle sumamente importante en el capítulo 21, versículo 15. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es bendita la palabra del Señor. En esta interacción que tiene el Señor Jesucristo con Simón, todos sabemos que este episodio tuvo lugar después de la resurrección de nuestro Señor. Y todos sabemos también que este diálogo es sumamente importante para arreglar esas cuentas pendientes que Simón Pedro tenía con el Señor previo a ser comisionado a apacentar las ovejas del Señor. Hay algo que llama la atención. El Señor usa la expresión más fuerte, más profunda acerca del amor. Él está usando la palabra agapao. Cuando Él le dice me amas, Él usa esa palabra. Él está refiriéndose al amor profundo, al amor incondicional, al amor que no espera nada a cambio y que está dispuesto a todo, a correr hasta el último riesgo. El amor que se da, es decir, que se entrega como su expresión más sublime. Así que esto tuvo que haber movido internamente la vida de Pedro, y sin duda alguna tuvo que pasar una revista a sus relaciones, sobre todo en cuanto a los acontecimientos más recientes que desembocaron en haber negado al Señor. Sin duda alguna es un examen tremendo. Y cuando el Señor le pregunta, entonces Pedro le responde con la palabra más débil, con la expresión más débil acerca del amor, la palabra fileo. Es decir, él le dice Señor. Cuando el Señor le dice me amas, agapao, Pedro le dice tú sabes que te quiero. Es decir, usa la expresión menos comprometedora, porque sin duda alguna él mismo es consciente de que en la última prueba de fe no la ha podido pasar. Ahora bien, en la segunda pregunta que el Señor hace, el Señor vuelve a usar la misma expresión y Pedro vuelve a contestar de la misma manera. En la tercera vez encontramos que esto cambia. El Señor, al darse cuenta que ya Pedro sinceramente ha respondido, porque él no está al nivel de ese amor que Cristo ha demostrado en la cruz recientemente, el Señor entonces usa la palabra fileo. Y Pedro se entristece y le vuelve a decir al Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, en la expresión más débil, refiriéndose al amor filial,
al amor de la amistad, del compañerismo. Esto nos ilustra de alguna manera, estimados hermanos, porque es muy importante que cuando interactuamos, cuando damos o recibimos, tenemos que saber ante qué clase de amor estamos, sobre todo cuando estamos hablando de estas dos expresiones. Claro que existen otras, como el eros, por ejemplo, pero este no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando en esta oportunidad. Ahora, el enfoque de este estudio tiene como propósito llevarnos, estimados hermanos, en esa línea que nos pueda mostrar en realidad cuál es ese amor profundo, ese amor genuino, y al mismo tiempo cómo practicarlo en nuestra vida diaria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nosotros encontramos estas cualidades que conforman el verdadero amor. Aunque muchas veces en nuestras relaciones nos podemos confundir, acá el Señor, a través del apóstol Pablo, nos hace una descripción maravillosa cuando estamos ante el verdadero amor. ¿Cuáles son las características importantes que configuran este verdadero amor? Dice la palabra del Señor, capítulo 13 y versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Aunque esto está expresado en sentido negativo, no, es una forma maravillosa de describir cuando estamos ante el verdadero amor. No olvidemos, hermanos, que el llamamiento es para todos, a buscarlo, a practicarlo, a promoverlo. Es decir, a tratar la manera, hermanos, de con la ayuda del Espíritu Santo hacer más visible este amor profundo, el amor de Dios, el amor que se da a sí mismo en beneficio de los demás. Cuando la palabra del Señor nos ha dicho que el amor es sufrido, es decir, hermanos, este amor soporta las ofensas y problemas. Este amor es aquel amor que pasa por las injusticias de los demás, pero la pasa con gozo. Él sabe que no debe buscar la venganza por sí mismo. Él sabe que en realidad la venganza no le corresponde a él, sino que le responde a aquel que dijo un día: mía es la venganza, yo pagaré. Esta es una cualidad importante de este amor, que es sufrido, que pasa por pruebas durísimas de sufrimiento, y que sabe, estimados hermanos, que ese sufrimiento no se debe, eso sí, a una causa propia, pero viene por los demás como dardos de fuego. Pero este amor es fuerte para pasar por este tiempo tan difícil. Otro asunto importante, hermanos, el amor es benigno. Es aquel amor que busca oportunidades para servir. Es aquel amor abierto a las necesidades de los demás, que no es insensible, sino que procura, estimados hermanos, darse en beneficio de los demás. Obviamente, hermanos, como decía, no podemos satisfacer las necesidades de todos, pero sí podemos ayudar todo aquello que esté dentro de nuestras posibilidades y un poco más allá. Cuando decimos que el amor no tiene envidia, ¿cuántas relaciones ha destruido la envidia? ¿Cuánto daño ha causado la envidia? ¿Y qué es esto, hermanos? ¿Qué significa? Bueno, que el amor verdadero no se enciende en el deseo de poseer lo que los demás tienen, como sufriendo, como que le duele saber que aquel está pasando por prosperidad, por bienestar. No, hermanos, el verdadero amor realmente es aquel que espera satisfacer sus necesidades más urgentes, sin estar esperando, hermanos, que lo que poseen los demás pueda ser de él algún día. Ese es el verdadero amor. Otra cualidad
el amor no es jactancioso, es decir, no saca la lista de sus méritos personales, no se anda promoviendo a sí mismo, haciéndose propaganda. No, hermanos, no busca la manera de exaltar sus virtudes. No, el verdadero amor está relacionado con la sinceridad, con la mansedumbre, con una deferencia de saber que los méritos no son de Él. Cuando le damos paso a este verdadero amor, hermanos, realmente entonces cada día se fortalece en nosotros la humildad y llegamos a reconocer que lo que somos o tenemos nada es nuestro, todo lo pertenece al Señor. A lo más que llegamos es a ser administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, y es más, por un poco de tiempo nada más. Lo que el Señor espera es que le saquemos el mejor provecho, no para nosotros mismos, sino para los demás. Cuando la palabra nos dice, y hemos leído, que el amor no se envanece, es decir, no acaricia ideas exageradas de su propia importancia, no mira a los demás con desprecio, ni desdén, no es orgulloso. Eso está relacionado mucho con la virtud, con la humildad también que hemos mencionado. Cuando la palabra del Señor nos dice que el amor no hace nada indebido, es porque juzga, porque examina, porque procura antes de ejecutar una acción, darse cuenta si en realidad esto es lo que conviene a su vida y beneficia también a los demás. Que lo que vaya a hacer no destruya la vida de los demás y no cause tropiezo, sino por el contrario, edifique y promueva el bienestar de los demás. Cuando nos dice de igual manera, hermanos, que este amor no se irrita, es decir, no se exaspera. Este es un amor, este amor conquista la ira y el enojo. No es movido fácilmente a rivalidades, no busca estar peleando con los demás a cada rato. No pierde el tiempo en vanas disputas, en ser contencioso, en buscar no quién se la debe, sino quién se la paga. No, hermanos, este amor en realidad busca también el bienestar de los demás. Este está relacionado con honor, con cautela, con orden. Es decir, no es un desordenado que busca destruir la vida de los demás. También cuando nos habla que el amor no guarda rencor, estimados hermanos, tanto la envidia como el rencor y otras prácticas que hemos visto, tanto que destruyen la vida de los demás. El rencor es como preparar el veneno más potente e ingerirlo uno mismo. El amor no permite esto, el verdadero amor. No lleva una lista de las ofensas, ni está buscando oportunidad para cobrárselas, ni tampoco está buscando, como les decía, destruir a los demás. Este amor, que este verdadero amor no guarda rencor, es decir, cada día reproduce más en sí, es ese fruto del Espíritu Santo, ese carácter de la vida de Cristo. En realidad sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y escoge hacer el bien. No guarda deseos, planes incorrectos y no abriga malos sentimientos a los demás. Estimados hermanos, esto permite una buena relación con el Señor y una buena relación con los demás también. ¿Por qué? Porque no podemos decir que gozamos de una muy buena comunión con el Señor, manteniendo esta clase de malos sentimientos allí en el corazón. Esto nos intoxica, nos contamina. Esto nos causa tropiezo para una buena relación con el Señor. Hermanos, cuando decimos que no se goza en la injusticia, es decir, todo aquello que es injusto no es su deseo. Procura actuar correctamente en todas sus acciones. Es decir, procura hacer el bien. No procura satisfacerse a sí mismo, ni hacer todo aquello que perjudica sus buenas relaciones con los demás. Ahora, estimados hermanos, pasaremos también a esta última parte en la cual nos vamos a plantear algunas preguntas con ayuda del Señor. Hay algo muy importante que debemos siempre tener presente.
creo que es lícito que nosotros nos preguntemos cuándo estamos ante el verdadero amor o cuándo estamos practicando el verdadero amor y cuándo en realidad no lo es. Podría ser otro tipo de virtudes o podría ser otro tipo de cualidades menos ese amor profundo del cual estamos hablando, el amor ágape. Y es que en realidad no podemos hablar de ese amor profundo sin poder mencionar el hecho de que este amor se manifiesta en el dar, en la acción. Es un amor que mueve hacia adelante. No es un amor estático, no es un amor teórico. Es un amor que se hace visible a través de esas acciones en beneficio de los demás. Por ejemplo, en ese diálogo que nosotros acabamos de leer, que sucedió entre el Señor y Simón Pedro, hay grandes verdades que extraemos. Principalmente, hermanos, porque todos sabemos el propósito del Señor en el momento en que busca a su discípulo para llegar a esa restauración espiritual con el cual Él podrá ser un instrumento de grande bendición, ya con las cuentas arregladas, con la comunión totalmente establecida con el Señor. Y entonces encontramos que cada vez que el Señor le pregunta a él si lo ama, y cada vez que Pedro le responde tímidamente, o quizás tibiamente, pero consciente también de que no es posible que él pueda corresponder al Señor de la misma manera como él lo ha hecho en la cruz, que se dio completamente por nosotros, Pedro recibe como respuesta una encomienda. Hay un llamado del Señor. El Señor no le pide a Pedro grandes sacrificios. No le pide a Pedro realmente que vaya y que lo demuestre quizás inmolándose él mismo, quizás sacrificándose de otra manera. Él le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que esa es la manera de hacer visible el amor. No podemos decir que amamos al Señor mientras nuestras actitudes caminan hacia otro sendero, hacia otro lado. Entonces, asimismo, debemos entender que el amor no es completo si no se manifiesta en el dar. Esa es la expresión quizás más evidente del amor, que es el dar. Y de esto nuestro Padre es el ejemplo más sublime, más especial. La misma palabra del Señor nos dice, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora regresamos y retomamos esta idea que llevamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El dar, es decir, no se puede comprender el amor de Dios, no se puede calcular, es insondable, es indescriptible el amor de Dios, pero sí nos podemos dar cuenta de Él y sentirlo al saber que Él dio lo más preciado que tenía, lo mejor, no lo que le sobraba, no, lo mejor, lo más excelente, para demostrar ese amor profundo, ese amor ágape, ese amor divino, ese amor del cual el mismo Dios es la fuente, es el manantial del cual fluye ese amor que nos ha dado a nosotros también. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos? Bueno, que debemos comprender también que nuestra motivación de dar con amor es que en realidad lo estamos haciendo al Señor. Eso lo muestra, aunque en otro contexto, lo muestra el Señor cuando habla estas palabras que se encuentran en el Evangelio de Mateo. Y Él dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta debe ser la más grande motivación. Inclusive, hermanos, yo les puedo asegurar que este amor, el amor profundo,
ese amor genuino, el amor de Dios, no está sujeto ni está condicionado a los aplausos, a las felicitaciones. Tampoco, hermanos, este amor es causa de que en este tiempo en que estamos viviendo sea un amor estimulado de otra manera. No, hermanos. En la misma palabra del Señor nos llevará allá a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, y nos enseñará que entre las cualidades del amor hay muchas cualidades que nosotros en realidad muchas veces hemos pasado por alto. Ahora bien, la misma palabra del Señor, cuando hablamos acerca del dar, nos dice que si vemos a una persona con obvia necesidad, y si solo le decimos, vístete, no te enfríes, haz esto, aquello, pero no le suplimos su necesidad, la pregunta grande que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 17, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros si tenemos tales actitudes? Hermanos, somos conscientes que no podemos satisfacer las necesidades de todos en todo lugar, porque las necesidades muchas veces nos rebasan, pero sí podemos hacer este ejercicio de amor cada vez que tengamos oportunidad y que sepamos y que está en nuestras posibilidades. Debemos entender, estimados hermanos, que cada vez que se nos expone una necesidad, es una grande oportunidad para también hacer ese ejercicio de amor al cual estamos llamados, y que es una expresión de que el amor de Dios en realidad mora en nosotros. Esto lo comprendieron los hermanos de los primeros años. La vida de la iglesia en los primeros años estuvo sujeta a tantos padecimientos, tantos sufrimientos. Los hermanos experimentaron tantas vicisitudes, pero ellos, si algo llegaron a practicar, a comprender y a vivir, fue ese amor genuino que les movió a suplir las necesidades de los otros creyentes y a ser compatible con todo aquello que los demás estaban pasando. Hermanos, hablemos acerca de la importancia del amor. El amor genuino es la cualidad de carácter más importante. Tanto es así, tan importante es, que cada una de las demás cualidades debería ser motivada por el amor. De lo contrario, las demás cualidades serían vacías, sin sentido. Sería como la misma palabra del Señor nos dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver allí, hermanos, es la primera carta de los Corintios, capítulo 13, y dice aquí de esta manera, versículos 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, y entendiese todos los misterios, y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es que el amor es el que le da la sustancia a las demás virtudes. El amor es el que debe ser el motor principal por el cual también prestamos un servicio a la obra del Señor. Si nuestro servicio no está dotado del amor, hermanos, se verá, estará allí, pero ese servicio no será tomado en cuenta, hermanos, ni repercutirá en recompensa alguna ni inversión para la eternidad. Por eso leímos en el texto inicial, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Es interesante la palabra del Señor, y esta es una muestra también. El amor es una credencial de nosotros los hijos de Dios, por el cual también hacemos visible que hemos nacido de nuevo. Si esto no está en nosotros y no lo practicamos, hermanos, es el tiempo de veras cuestionar nuestra vida espiritual y de saber qué es lo que estamos haciendo y si estamos realmente mostrando esas marcas de un nuevo nacimiento, de una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando hablamos de esos planteamientos, hermanos,
es únicamente para medirnos nosotros mismos. Usted no esté preocupado tanto por el predicador de lo que se preocupa por usted mismo. Debemos examinarnos, evaluarnos también. Estas son como pistas de aterrizaje que nos pueden servir para saber cuánto debemos avanzar y pedirle al Señor su ayuda, porque absolutamente todos estamos en ese proceso, en ese camino de aprender más del Señor y que esas virtudes sean más visibles para bendición de los demás. Preguntas. Bueno, podemos preguntarnos, por ejemplo, hermanos, ¿tendemos nosotros a desanimarnos y a rendirnos cuando algunas cosas nos salen mal? Por otra parte, buscamos oportunidades o buscamos maneras de servir a los demás. También podemos preguntarnos, hermanos, ¿tenemos nosotros la tendencia de envidiar las posesiones o lo que los demás tienen, ya sea posesiones, bienes, dones o talentos? ¿Tendemos a estar pensando en ellos con envidia? Hermanos, ¿qué hacemos con nuestros logros o nuestros méritos personales? ¿Los exhibimos continuamente para que los demás los tomen en cuenta o los ponemos a los pies del Señor, tomando en cuenta que siempre procuramos que la gloria sea para Él? ¿Tendemos a menospreciar a los que no viven de acuerdo a como nosotros vivimos? Conocemos, hermanos, y practicamos los buenos modales a donde quiera que estemos. Tenemos la tendencia de exigir que las cosas se hagan a nuestra manera, y cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, nos enojamos de sobremanera y descargamos nuestro enojo en los demás. Guardamos rencor contra aquellos que nos han ofendido, pensamos en ellos continuamente. Meditamos en secreto esos deseos con los cuales vamos a satisfacer nuestra carne. O meditamos en la palabra del Señor continuamente y nos deleitamos en su voluntad. Hermanos, podemos hacer más preguntas, pero estas sencillas preguntas son como parámetros para nosotros. La misma palabra del Señor nos ha mostrado y no podemos confundirnos. El mundo tiene un concepto del amor. Cada uno lo ve de diferente manera, según las ideas preconcebidas. Pero la palabra del Señor nos ha mostrado en realidad, quizá no hemos podido hacerlo de manera abundante, pero aunque sea de manera general hemos podido ver esas cualidades del amor, el camino más excelente, como dice el apóstol Pablo. Si creemos que esta palabra, hermanos, nos puede ser de utilidad, la gloria sea para el Señor. Retengamos y oremos al Señor para que Él siempre nos ayude con su Espíritu Santo a vivir vidas más agradables a Él. Mi deseo es que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre y nos conceda la oportunidad de volvernos a encontrar para continuar en la edificación de nuestra vida a través de su bendita palabra. Que el Señor nos bendiga y nos guarde siempre. Hasta entonces.